Hoy quiero que tengamos una charla súper poderosa, que hablemos de algo que sé que todas en algún momento de nuestras vidas hemos sentido o estamos sintiendo, y es esa obsesión constante de hacer más, de ser más, de lograr más y sentir esa culpa, ese peso todo el día. No permitirnos descansar, no permitirnos conectar con nosotras mismas, no escucharnos, no conectar con nuestra intuición. Así que si te sientes identificada, quédate porque te aseguro que te puede ayudar mucho. Hola chicas, bienvenidas un día más a este canal. Soy Mireia, para quien no me conozca, me dedico al mundo del crecimiento personal, a la transformación femenina y bueno, pues te ayudo en tus procesos de cambio. Hoy te traigo una charla de verdad para mí súper potente, súper poderosa, que creo que muchas veces está bien recordar y estoy segura de que te va a ayudar de alguna forma, porque somos muy exigentes con nosotras mismas y de vez en cuando está bien que nos recuerden que parar, que descansar también es necesario. Así que quiero hablar contigo de varios temas que sé que te van a ayudar mucho con todo esto. Voy a tener mi móvil aquí para no dejarme nada porque os quiero decir mucha información y quiero que no se me olvide nada, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar hablando un poquito de lo que muchas veces hemos sentido en nuestra vida o si estás aquí puede que lo estés sintiendo ahora. Esa obsesión constante de hacer más, de ser más, de lograr más. Esa sensación de que si no estamos produciendo todo el tiempo, que si no estamos creando, si no estamos avanzando, estamos fallando. Y cuando no lo hacemos, sentimos culpa. Cuando no hacemos esto, sentimos esa culpa. Porque es que seguramente lo has sentido. ¿Cuántas veces no has sentido culpa por estar descansando y estar pensando en tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer y hacer y hacer? Evidentemente hay que hacer, hay que producir, hay que crear, pero también hay que entender la importancia del descanso y la importancia de nosotras mismas y de lo que también necesitamos, que eso se nos olvida muchísimas veces. Y es que también junto a esa culpa aparece también esa necesidad de validación externa. Como si al final nuestro valor dependiera de lo que otra persona piense, de lo que otros opinen de nosotras. No sé si esto te suena, pero estoy segura de que en algún momento lo has podido sentir. Y de verdad, si te reconoces en eso, no estás sola. Hay muchas personas que les pasa como a ti, a mí me ha pasado, a veces caigo en eso, aunque estés en un proceso de crecimiento personal, aunque te dediques a esto, al final es una lucha constante. Vivimos en un mundo que funciona así, entonces es necesario ser consciente y entender que no pasa nada, que va a haber épocas, va a haber momentos, pero lo que se trata también es de saber identificarlo y de saber trabajarlo para de verdad que no nos llegue a afectar a niveles muy extremos, niveles de llegar a perderte a ti misma. Porque cuando entras en este bucle, te pierdes por completo a ti misma. Al final vivimos en un momento en el que la autoexigencia es que está a la orden del día. Yo misma lo he sentido muchísimas veces, en lo personal, en lo profesional, en mis metas, en mis relaciones, en muchas áreas de mi vida. Es como si hubiera una presión constante de hacer, hacer y hacer. Y evidentemente es cierto que la constancia, el compromiso con nosotras mismas es fundamental para conseguir tus metas y para conseguir eso que tanto quieres en la vida. Es fundamental y no se nos debe olvidar. Pero también necesitamos equilibrio entre todo eso. Y ese equilibrio es justamente lo que olvidamos. Así que para eso estoy yo aquí hoy, para que recordemos un poquito todo esto. He podido ver tanto en mí como en otras mujeres que cuando nos permitimos un momento de descanso, un momento con nosotras mismas para simplemente parar, para simplemente respirar, para descansar un poco, aparece automáticamente la culpa, esa vocecita por detrás diciendo tienes que hacer lo otro, tienes obligaciones, levántate, ¿qué haces ahí? No sé si os suena esto, ¿no? Pero seguramente os suene bastante lo que os estoy diciendo. Como si parar fuera un lujo que no merecemos. Como si descansar nos hiciera flojas, nos hiciera menos válidas, nos hiciera que no somos productivas. Y ese pensamiento al final es horrible, porque al final nos aleja muchísimo de nosotras mismas y nos desconecta de nuestras verdaderas necesidades, de esa intuición, de eso que es muy necesario también seguir manteniendo al final. Al final es como si tu cuerpo estuviera diciendo, por favor, necesito descanso. Para un momento, por favor.
Y nuestra mente es como que responde, no puedes, no debes, no estás haciendo lo suficiente. Y al final esa voz te machaca muchísimo. Ahí es cuando empezamos a rompernos y es cuando empezamos a desconectarnos. Hay muchísima gente que está totalmente desconectada. Yo estaba totalmente desconectada de mí misma. Y eso, de verdad, es horrible, es una sensación horrible porque no sabes ni hacia dónde vas. No sabes muchas veces ni cuál es tu propósito. No te sientes feliz, no te sientes tranquila. Porque al final no estás siendo lo que tú eres. Y como siempre digo, hay que ser productiva, hay que ir a por tus metas, tienes que tener un compromiso contigo misma, pero tienes que tener un equilibrio en eso. Descanso, ser productiva. Descanso, voy a por mis metas. Descanso, trabajo y doy todo de mí. Pero un equilibrio, por favor. ¿Por qué nos sentimos tan mal cuando descansamos? Porque nos han enseñado, básicamente, que el éxito, ya sea en lo personal como en lo profesional, incluso en lo emocional, depende de una autoexigencia exagerada. Nos han hecho creer que si no estamos avanzando constantemente, estamos retrocediendo y nos estamos yendo hacia atrás. Que descansar es perder el tiempo. Pero no es así, porque el descanso no es ningún premio que te tengas que ganar. El descanso es una necesidad que necesita tu cuerpo. Al final tenemos que entender que nuestro cuerpo y nuestra mente no son máquinas, no pueden funcionar de esas formas con esos niveles tan exagerados. Y al final cuando empezamos a normalizar esa culpa que sentimos, cuando creemos que sentirnos mal por descansar es lo normal, es lo correcto, porque es lo que vemos a nuestro alrededor, ahí es cuando empieza un círculo que nos desgasta por completo y acabamos perdiéndonos totalmente. Y aquí lo más importante y lo que de verdad te va a ayudar es ser consciente de esto. Darte cuenta de que estás ahí metida, darte cuenta de que estás en ese círculo vicioso. Simplemente ser consciente. Cuando eres consciente se pueden cambiar las cosas. Ser conscientes, identificarlo. Porque lo que no se identifica no se puede cambiar. Es así de simple. Lo que no se identifica no se puede cambiar. En el momento en el que tú dices, vale, estoy cayendo en esto, estoy entrando en ese juego otra vez, automáticamente vas a recuperar un poquito de tu poder. Y así poco a poco. Y ahí es cuando de verdad empieza un cambio. Y un cambio real. Cuando reconoces que esta autoexigencia te está desconectando de tu cuerpo, desconectando de ti misma, de tus emociones, de tus necesidades, es cuando entonces puedes empezar a volver a ti. Porque al final, cuando caes en una autoexigencia extrema, te pierdes. Te pierdes completamente. Ya no sabes quién eres, qué quieres, hacia dónde vas. Y esto le pasa a muchísima gente hoy en día. De verdad. A muchísima gente. Y también muchísima gente sale de ahí porque se da cuenta y lo puede identificar. Si no lo puedes ver es que no lo puedes cambiar y vas a vivir automáticamente así, en piloto automático toda tu vida. Y a todo esto se suma un tema también muy importante y es la validación externa. Esa necesidad constante de que necesitemos que alguien nos diga que vamos bien, que vamos por el camino correcto, que tienes que ir hacia ahí. Y evidentemente es normal buscar validación externa en ciertos momentos, ¿no? Al final, pues te dan otro tipo de perspectiva, te pueden hacer ver cosas que quizás no estabas viendo, está genial. Pero me estoy refiriendo más al hecho de cuando tú sabes que tienes que ir hacia ahí, que tienes que hacer eso, porque tú misma te conoces, tienes esa intuición que dices, tengo que hacer esto de verdad, aunque luego tengas de ahí que sacar un aprendizaje, porque quizás estás equivocado, pero tenías que tener ese aprendizaje. Me estoy refiriendo a eso, a cuando tú sientes de verdad que tienes que ir por ahí, porque es que tú mejor que nadie te conoces. Y al final el problema viene cuando esa validación externa se convierte en el centro de nuestra autoestima, cuando al final nuestra percepción del valor depende de lo que otros opinan de nosotras y de lo que estamos haciendo. En redes sociales, por ejemplo, esto está exageradísimo. ¿Cuántas veces has dudado antes de publicar algo? Y has ido a preguntar, ¿te gusta? ¿La subo? ¿Qué opinas? Y aunque no lo veamos, ahí estamos entregando nuestro poder a la otra persona. Son gestos súper pequeños, pero que de verdad, si lo empiezas a ver, le está dando poder a la otra persona. Ahí dejamos de escucharnos para escuchar a los demás. Nos olvidamos de que al final lo que publicamos es nuestro, que forma parte de nuestra vida, que somos nosotras, que es nuestro mensaje. Si no le haces daño a nadie, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay?
Y ese es un mensaje tanto para ti como para mí, porque muchas veces también lo necesito. Pero es algo muy importante que de verdad no debemos de dejar pasar por alto. He puesto el ejemplo de redes sociales porque creo que al final está a la orden del día, todos pues pasamos mucho tiempo en redes, entonces bueno, pues es un tema que está ahí y que es muy importante. Y lo más curioso aquí también es que muchas veces cuando tenemos claro lo que queremos hacer, aún así pedimos opiniones, que es lo que te estaba diciendo antes. Al final cada persona te va a dar una opinión distinta, te va a dar una opinión dependiendo de su propia realidad, de cómo ella vea el mundo. Al final todos tenemos unas gafas donde vemos el mundo a nuestra forma y a nuestra manera, dependiendo de nuestras creencias, de lo que nos hayan enseñado, de lo que creemos. Y nosotros vemos el mundo con esas gafas, pero la otra persona tiene otras gafas, tú tienes otras gafas diferentes a la mía. Entonces tampoco hagas caso a todo el mundo, haz caso a ti también, ¿no? Y al final, pues cada quien responde en base a esas gafas, a la forma de ver el mundo, ¿no?, que tiene. Y al final terminamos más confundidas de lo que empezamos antes de preguntar lo que de verdad queríamos hacer. Y al final hacemos lo que nosotras sabíamos desde el primer momento que teníamos que hacer. Porque nuestra intuición, llámalo como tú quieras, lo tenía claro. Pero en ese proceso lo que estás haciendo es retroalimentar esa inseguridad. Es dudar de ti misma. Es perderte poco a poco un poquito más. Son pequeños actos, pero que te hacen que poco a poco te vayas desconectando de ti y te vayas perdiendo por completo. Otra cosa que también hacemos muchísimo es competir con nosotras mismas. Sentir que nunca es suficiente. Que siempre podemos dar más y más y más. Que debemos incluso dar más. Y al final, cuando vivimos así, nunca celebramos lo que ya hemos conseguido. Nunca nos validamos por lo que sí hacemos. Y eso al final genera una ansiedad, una comparación constante, una inseguridad increíble, una presión emocional. Una presión que es que aunque no se vea, pesa muchísimo. Porque te digo que llega a niveles de desconectarte por completo de ti misma. Crees que son cosas que están muy normalizadas hoy en día y que muchísima gente lo siente y bueno, no pasa nada. No, sí pasa. Te desconectas de verdad por completo de ti misma y eso afecta a tu vida, a lo que quieres lograr en tu vida, a muchísimas cosas. A cómo estás tú, a cómo te sientes. Entonces, bueno, es importante ver esto. Por eso quiero invitarte a que empieces a ser consciente de todo esto. Porque solamente desde la conciencia es como lo vamos a poder cambiar. ¿Y cómo empezamos a romper esos patrones? Esta es una pregunta muy top. ¿Cómo empezamos a romper esos patrones? Primero, permitiéndonos parar. Así de simple, pero a la vez muy complicado, ¿no? Al final, cuando tu cuerpo pide descanso, es porque de verdad lo necesita. No porque seas débil, sino más bien porque eres humana. Y si no descansas, en algún momento todo va a hacer así, se va a partir en 1000 pedazos, te vas a romper tú y se va a romper todo a tu alrededor. Eso también ocurre mucho, hasta que no ocurre algo que te haga petar por completo, te haga explotar por completo, no quieres cambiar, no empiezas a ser consciente, ¿vale? Entonces, bueno, si podemos evitar llegar a ese extremo, pues mucho mejor, ¿no? También es muy importante cambiar el concepto que tienes tú de productividad. ¿Qué es productividad para ti? La productividad no es solamente hacer y hacer sin parar. La productividad de verdad también incluye escucharte, respetarte, cuidarte. Ser productiva no es ser una máquina. Es avanzar de manera coherente contigo misma, escuchando tus necesidades y escuchando lo que necesitas realmente en este momento. Sin dejar a un lado, evidentemente, tus sueños y tus metas, pero sí escucharte y ser consciente de cómo te sientes. Otro punto clave es comenzar a trabajar tu validación interna. Preguntarte, ¿qué necesito yo? ¿Qué pienso yo? ¿Cómo me siento hoy? ¿Cuántas veces te preguntas esto? Seguramente que muy pocas. ¿Cuántas veces te preguntas cómo me encuentro yo hoy? Y al final son preguntas que son fundamentales. Te puede ayudar a hacer esto de forma escrita, a través de un journaling, a través de un diario personal, donde pues puedas preguntarte cada día o cuando lo sientas qué necesitas, que cómo te encuentras. Esto es una forma muy potente de reconectar contigo. A través de la escritura puedes soltar también, liberar muchos pensamientos que tienes ahí y expresarlos te va a ayudar mucho y te va a liberar bastante. Así que la herramienta que más recomiendo siempre es escribirlo. O es verbalizarlo, también hay gente que se graba audios verbalizándolos, o también pues podría ser simplemente soltar, expresar, ¿no? Pero bueno, para mí escribir es una de las mejores técnicas. Al final la escritura es una herramienta de verdad brutal para expresarte emocionalmente.
para ver lo que piensas con claridad y para reconectar contigo misma. Muy importante también celebrar tus pequeños avances, tus pequeños logros, celebrarlos, celebrarte. El proceso muchas veces no siempre se ve rápidamente ni es visible enseguida, muchas veces es cambios muy internos y no se suelen ver fuera hasta dentro de un tiempo, pero siempre está ahí y tú misma lo sabes. Y cada pasito cuenta, así que agradece, celébrate, reconoce tus logros, reconócete a ti también, y reconoce lo que ya estás haciendo bien, porque seguramente sean muchas cosas. Por ejemplo, ahora mismo puede ser empezar a ser consciente de que es necesario cambiar esto en tu vida, ser consciente pues de algo que te has dado cuenta que viendo este vídeo, quién sabe, pero agradécete. Y por favor, algo también fundamental, hablarte y tratarte con amor, con cariño, con respeto, como tratarías a una persona que de verdad quieres mucho, porque tú eres muy importante, eres una de las personas más importantes en tu vida y a la que de verdad tienes que cuidar. Háblate con compasión. Estoy segura de que a alguien que quieres mucho no le dirías que no vales, que no eres suficiente, que no vas a poder llegar a eso. Seguramente no la vas a machacar de esa forma. ¿Por qué a ti si te machacas de esa manera? Pregúntate esto, es muy importante. Todas esas frases que te dices, toda esa dureza contigo misma, te hace de verdad muchísimo daño. También no tienes que demostrar, ya para terminar, no tienes que demostrar nada a nadie para valer. No tienes que estar haciendo cosas constantemente para merecer descanso, para merecer amor o reconocimiento. Tu valor ya existe dentro de ti, te lo das tú día a día con tus acciones, con lo que decides pensar. Tiene que empezar por ti. No por lo externo, no por nadie más. Empieza por ti. Cuando tú de verdad te des ese valor, ese reconocimiento, lo vas a ver reflejado fuera también. Pero primero te lo tienes que dar tú. Tu valor ya existe dentro. Y cuanto antes lo reconozcas, más libre te vas a sentir. Y créeme que de verdad esa libertad interna no tiene precio. Espero de verdad que te haya ayudado estas palabras, que te haya servido, que te hayas dado cuenta de muchas cosas que quizás no estabas viendo, que empieces a cambiarlo porque de verdad todo va a cambiar. Primero va a cambiar esa parte interna y luego en lo externo también se va a ver reflejado, porque cuando tú cambias, todo alrededor también cambia, te lo aseguro. Espero que te haya gustado, puedes seguirme en mis redes sociales donde estoy activa y donde pues nos podemos conocer un poquito más. También tengo un podcast donde hablamos pues de muchas charlas como esta, por si quieres también escucharlo, entre nosotras con Mireia López, como aquí en el canal. Si quieres más vídeos como estos, puedes suscribirte al canal, darle like, me apoyarías muchísimo, estaría muy agradecida y si quieres dejar un comentario de qué te ha parecido, te lo agradeceré mucho. Muchas gracias por estar ahí, por ver este vídeo y de verdad espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo, os mando un abrazo muy grande.